Los Salmos. La Odisea del alma. Página 1. En los tiempos antiguos, cuando el mundo aún resonaba con el eco de la creación, existía un reino donde los corazones humanos buscaban conexión con lo divino. Este es el relato de los Salmos, no simples poemas, sino gritos del alma, batallas espirituales y encuentros transformadores que cambiarían para siempre la relación entre el hombre y su creador. Todo comenzó con un muchacho pastor, humilde y desconocido, cuyo nombre resonaría a través de los siglos: David. En las colinas de Belén, donde las ovejas pastaban bajo el sol ardiente de Judea, David tocaba su arpa bajo el firmamento estrellado. Sus dedos danzaban sobre las cuerdas como si dialogaran directamente con el cielo. No era simplemente música lo que creaba, era una puerta abierta entre dos mundos. Cada nota era una pregunta, cada melodía una respuesta que buscaba al Todopotente. Los ancianos del pueblo murmuraban sobre este muchacho. Decían que cuando David tocaba, hasta los lobos dejaban de aullar, que cuando cantaba, las ovejas más rebeldes se acercaban mansas a su lado. Pero David no lo hacía por fama o reconocimiento. Tocaba porque su corazón ardía con una urgencia que no podía explicar, la necesidad de gritar sus alegrías, sus miedos, sus victorias y sus derrotas al cielo. Una noche, bajo la lluvia de estrellas, David experimentó algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras contemplaba la inmensidad del cosmos, sintió una presencia abrumadora. No era violenta ni aterradora, sino profundamente real. Era como si el Creador mismo se inclinara para susurrar en su oído. En ese momento, las palabras brotaron de su boca como agua de una fuente subterránea que hubiera estado sellada durante siglos. Eran palabras de asombro, de gratitud, de maravilla ante la grandeza del universo y ante el cuidado infinito de aquel que lo había hecho. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Así nació el primer salmo en el corazón de David. Pero este era solo el comienzo de una jornada épica. Página 2. Pero la vida de David no sería un camino de paz perpetua. Aquella noche sagrada bajo las estrellas era apenas el prólogo de una epopeya que lo llevaría a través de valles oscuros, montañas de victoria y abismos de desesperación. Al día siguiente, llegaron mensajeros del rey Saúl. Habían oído hablar del joven pastor cuya música podía calmar almas turbadas, y el monarca, atormentado por espíritus que lo acosaban, lo convocaba al palacio real. David dejó sus ovejas en manos de un sirviente y ascendió hacia la corte de Saúl con su arpa en las manos. No sabía que estaba a punto de entrar en un reino de intrigas, traiciones y pruebas que pondrían a prueba cada fibra de su ser. Ni tampoco sabía que aquella noche de revelación bajo las estrellas lo había preparado para algo mucho más grande. Cuando David entró en la sala del trono, el ambiente era denso, casi sofocante. El rey Saúl estaba sentado en su trono de marfil, pero sus ojos reflejaban tortura interior. Su mente parecía ser un campo de batalla donde fuerzas invisibles luchaban por el control de sus pensamientos. ¿Eres tú el pastor del que hablan?, preguntó el rey con una voz que temblaba entre la razón y la locura. David se inclinó con respeto. Soy David, hijo de Isaí, mi señor. He venido según vuestro llamado. El rey lo estudió con mirada penetrante. Toca para mí. Mis noches son un infierno de pesadillas. Los demonios de la duda y el temor me acosan sin cesar. Mi propia mente es mi enemiga. Dicen que tu música puede sanar incluso lo que parece incurable. David levantó su arpa y cerró los ojos. En aquel momento, recordó aquella noche bajo las estrellas, cuando sintió la presencia del Creador tan cercana que casi podía tocarla. Y entonces, sus dedos comenzaron a moverse sobre las cuerdas. Las notas que brotaron de su instrumento no eran simples sonidos. Eran como hilos de luz tejiendo patrones de esperanza en la oscuridad. Era un salmo nuevo, uno que David ni siquiera sabía que conocía. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. La voz de David resonó a través del palacio como el canto de un ángel en territorio enemigo. Y algo extraordinario sucedió. Los ojos del rey Saúl, tan atormentados momentos antes, comenzaron a cerrarse. Las arrugas de angustia en su rostro se suavizaron. Por primera vez en meses, el rey encontraba paz. Pero David no sabía que esta paz era pasajera. Que pronto, la envidia y la paranoia consumirían al rey Saúl, transformándolo de benefactor en perseguidor despiadado. Y que él, el joven pastor, se vería obligado a huir a las cuevas y los desiertos, donde descubriría los salmos más profundos, más raw, más viscerales que jamás brotarían de un corazón humano. Página 3. Los primeros días en la corte fueron de gloria.
David se convirtió rápidamente en el favorito del rey. Tocaba en los banquetes, acompañaba a Saúl en sus cacerías, y su presencia era como un bálsamo que calmaba los tormentos internos del monarca. Incluso el hijo del rey, Jonatán, se convirtió en su hermano de sangre, en una amistad tan profunda que desafiaba cualquier lógica política o cortesana. Pero la gloria terrenal es un espejo que puede quebrarse en un instante. Ocurrió después de una batalla contra los filisteos. David, ahora guerrero además de músico, había luchado con un valor que dejó atónitos a todos los soldados del reino. Cuando regresaron a la ciudad, las mujeres salieron a recibirlos con danzas y canciones de victoria. Y fue aquí donde todo cambió. Saúl mató a 1000, pero David a 10.000, cantaban las mujeres en las calles. Aquellas palabras, inocentes en intención pero devastadoras en efecto, penetraron el corazón del rey como una lanza envenenada. En ese momento, la semilla de la envidia germinó en el pecho de Saúl, y algo se rompió irremediablemente en su mente. El hombre que antes buscaba la música de David para encontrar paz ahora la escuchaba con odio. Cada nota que brotaba del arpa se convertía en una acusación silenciosa. Este muchacho me superará. Este muchacho tomará mi trono. Una noche, cuando David tocaba el arpa en la cámara del rey intentando calmar su angustia como tantas veces antes, Saúl se levantó del lecho con los ojos ardiendo de furia. Tomó una lanza del muro y la arrojó contra el joven. David esquivó por poco. La lanza se clavó en la pared detrás de él con un sonido que heló la sangre. El rey estaba tratando de matarlo. «¡Fuera de mi vista!», gritó Saúl. «Eres un traidor, un usurpador. Vete antes de que te mate con mis propias manos». David corrió. Bajó las escaleras del palacio, atravesó las puertas de la ciudad, y no se detuvo hasta llegar al desierto. Jonatán lo encontró en las afueras de Belén, angustiado y confundido. «¿Qué he hecho?», preguntaba David una y otra vez. «¿Cuál fue mi crimen? ¿Ofendí al rey de alguna manera que no comprendo?». Jonatán abrazó a su hermano de sangre. «No es culpa tuya, David. Mi padre está poseído por la locura. Los demonios que su música solía ahuyentar ahora lo dominan completamente. Debes irte. Debes esconderte». Y así comenzó el exilio de David. Lo que siguió fueron años de huida desesperada. Años en cuevas frías, en desiertos abrasadores, acosado por los soldados del rey Saúl que lo perseguían sin piedad. Años donde David pasó de ser el favorito del palacio a ser un fugitivo, un hombre sin hogar, un alma destrozada. Fue en aquellos días oscuros, en las entrañas de las cuevas de En-Gadi y En-Gadi, donde David experimentó la profundidad del sufrimiento humano. Y fue allí donde los verdaderos salmos nacieron. No los himnos alegres del pastor, sino los gritos desgarradores del perseguido, los lamentos del rechazado, los cuestionamientos apasionados de alguien que se sentía abandonado incluso por Dios. Página 4. En la cueva de Adulam, David se refugió con una banda de hombres desesperados, deudores, perseguidos, descontentos con el sistema. 400 hombres rotos, cada uno huyendo de algo, cada uno cargando sus propias cicatrices. David, a pesar de su juventud, se convirtió en su líder, no por autoridad impuesta, sino porque emanaba una esperanza que parecía imposible en aquellas circunstancias. Fue en aquella cueva oscura, mientras escuchaba los sollozos nocturnos de sus hombres, donde David escribió uno de los salmos más célebres que jamás brotaría del labio humano. «¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré que llevar dolor en mi alma y tristeza en mi corazón cada día?». Eran palabras brutales, honestas, desprovistas de la beatitud falsa que muchos esperarían de alguien que declamara rezos. David no pretendía estar bien cuando estaba roto. No fingía esperanza cuando sus días se teñían de desesperación. Y esa honestidad brutal era lo que hacía sus palabras tan poderosas, tan vivas, tan verdaderamente divinas. Mientras David escribía estos salmos en las paredes de la cueva con carbón, algo milagroso ocurría. Los hombres que lo rodeaban, hombres que habían perdido toda razón para vivir, comenzaban a encontrar significado en sus palabras. Porque David les estaba diciendo algo que nadie más se atrevía a decir, que está permitido cuestionarse, que es válido sufrir, que la fe verdadera no niega el dolor sino que lo enfrenta. Una noche, mientras David dormía, uno de sus hombres, Amasai, se acercó silenciosamente. Llevaba una daga en la mano. Había estado enviado por el rey Saúl con la misión de asesinar a David mientras dormía. El oro que le habían prometido era suficiente para cambiar su vida para siempre. Amasai levantó la daga sobre el corazón de David dormido. Pero en ese momento, escuchó a David murmurar en sueños,
recitando un salmo nuevo que aún no había terminado. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Enséñame tu camino, Señor, y guíame por una senda recta. Algo se rompió en el corazón de Amasai. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Dejó caer la daga al suelo y se arrodilló junto a David, despertándolo. Perdóname, perdóname, sollozaba. He venido a matarte, pero tus palabras me han salvado la vida. Porque al escucharte, he comprendido que si tú, en medio de esta oscuridad, aún crees, entonces yo también debo creer. David abrazó a Amasai como a un hermano perdido. Y así, el hombre que había venido como asesino se convirtió en uno de sus guerreros más leales. Los años en el exilio continuaron. David se vio obligado a huir de cueva en cueva, siempre un paso adelante de los soldados de Saúl. En más de una ocasión, tuvo la oportunidad de matar al rey. Podría haber terminado todo en un instante. Pero David se negaba. Su fe, aunque cuestionadora y apasionada, tenía un núcleo de verdad. No mataría al ungido del Señor, sin importar lo que le hiciera. Esta era la paradoja de David, un hombre que escribía salmos de angustia y duda, pero que vivía con una integridad moral inquebrantable. Un perseguido que se negaba a convertirse en perseguidor. Página 5. Años pasaron. 15, 20. Algunos dicen que hasta 30 años de exilio. David envejecía en las cuevas, pero su espíritu parecía rejuvenecerse con cada salmo que escribía. Su cabello se tornó gris, sus manos se curtieron por las batallas y los trabajos, pero sus ojos nunca perdieron ese fuego que había visto bajo las estrellas de Belén en su juventud. Durante este tiempo, David no solo escribía salmos de lamento, también escribía himnos de victoria, de esperanza, de alabanza. Porque había comprendido algo fundamental: la fe no es ausencia de dudas, sino la capacidad de alabar incluso en medio de la tormenta. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿quién me aterrorará? Estos eran los salmos que David entonaba cuando sus hombres estaban a punto de rendirse, cuando el hambre y el frío amenazaban con acabar con ellos. Y estos salmos eran más poderosos que cualquier discurso motivacional, porque brotaban de un corazón que había estado en el abismo más profundo y había elegido creer de todas formas. Mientras tanto, el rey Saúl se hundía más y más en la locura. Su obsesión por matar a David consumía cada momento de su existencia. Dejó de gobernar adecuadamente. Los filisteos, enemigos ancestrales de Israel, comenzaron a fortalecerse en las fronteras. La amenaza no venía de David, sino de afuera, de aquellos que esperaban el momento perfecto para invadir el reino. En una batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, Saúl fue derrotado decisivamente. Sus propios hijos fueron muertos en combate. Y cuando vio que la batalla estaba perdida, cuando sintió que sus enemigos lo rodeaban, el rey Saúl hizo algo que reveló la profundidad de su desesperación: se arrojó sobre su propia espada. El hombre que había perseguido a David durante años, que había tratado de matarlo una y otra vez, finalmente se quitó la vida. Cuando David se enteró de la muerte de Saúl, no sintió alegría. Sintió una tristeza profunda, casi insoportable. Porque a pesar de todo lo que Saúl le había hecho, David lo había amado. Había respetado el hecho de que fuera el ungido del Señor. Y ahora, viendo a su enemigo caído, solo podía pensar en lo que pudo haber sido. David escribió un salmo de lamento por Saúl y su hijo Jonatán, su hermano de sangre que también había caído en el monte Gilboa. Y en esas palabras, reveló una verdad que pocos guerreros entendían: la verdadera fuerza no está en celebrar la derrota del enemigo, sino en honrar su memoria incluso cuando fue tu adversario. Ahora, con Saúl muerto, el camino hacia el trono estaba abierto para David. Los ancianos de Israel vinieron a buscarlo en su exilio. Era hora de que el pastor se convirtiera en rey. David fue coronado en Hebrón, con 30 años de edad. 30 años después de aquella noche bajo las estrellas cuando escuchó por primera vez la voz del Creador. 30 años después de haber comenzado su travesía épica. Pero David sabía algo que los demás no: que el verdadero viaje apenas estaba comenzando. Que ser rey sería más desafiante que ser perseguido. Que los salmos que escribiría ahora, desde el trono, tendrían un peso y una responsabilidad que jamás habían tenido. Y estaba en lo correcto. Página 6. El trono de Israel era un animal completamente diferente a las cuevas del desierto. En las cuevas, David solo tenía que sobrevivir. En el palacio, tenía que gobernar. Y gobernar significaba tomar decisiones que afectaban a miles, a cientos de miles de vidas. Significaba navegar en un laberinto de política, alianzas,
traiciones y ambiciones que hacían que la persecución de Saúl pareciera casi simple en comparación. David trasladó su capital a Jerusalén, la ciudad de las colinas, conquistada con maestría estratégica. Era una ciudad perfecta, inexpugnable militarmente, equidistante entre las tribus del norte y del sur, y cargada de un simbolismo que todos podían sentir pero nadie podía explicar completamente. Era como si la ciudad misma hubiera sido diseñada para convertirse en el corazón del pueblo de Dios. Y David quería que ese corazón latiera con los salmos. Organizó coros de sacerdotes que cantaban en el templo provisional que construyó para albergar el Arca del Pacto. Asignó a músicos, a compositores, a poetas. Creó lo que podría llamarse la primera orquesta sagrada de la historia. Trompetas, arpas, cítaras, tambores y címbalos resonaban en Jerusalén desde el amanecer hasta el anochecer. Fue en este periodo de gloria cuando David compuso algunos de sus salmos más majestuosos. Himnos de alabanza cósmica que describían la grandeza del Creador con un lenguaje que siglos después seguiría erizando la piel. Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le habla al otro, una noche le transmite conocimiento a la otra. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz que se pueda escuchar, su mensaje se extiende por toda la tierra. David escribía estos salmos al amanecer, antes de que comenzaran los asuntos de Estado. Era su disciplina sagrada, antes de ser rey, ser poeta. Antes de hablar con hombres, hablar con el cielo. Antes de dar órdenes, recibir inspiración. Los embajadores de naciones extranjeras que visitaban Jerusalén quedaban perplejos ante este rey tan diferente. Los monarcas que conocían gobernaban con hierro y sangre, con decretos y castigos. David gobernaba con una mezcla peculiar de fuerza militar y sensibilidad poética que resultaba completamente desconcertante para sus contemporáneos. El faraón de Egipto envió un emisario para estudiar al rey de Israel. El emisario regresó con un informe sorprendente. Este rey escribe canciones en lugar de proclamas. Llora públicamente sin vergüenza. Danza en las calles con su pueblo. Y sin embargo, sus enemigos lo temen más que a cualquier otro gobernante de la región. Pero David cometió un error. Un error terrible que cambiaría el curso de su vida para siempre. Una tarde de primavera, mientras sus ejércitos luchaban en batalla lejana, David paseaba por la terraza de su palacio. Y en ese momento de ocio, de guardia baja, sus ojos cayeron sobre una mujer de extraordinaria belleza que se bañaba en el jardín de una casa cercana. Se llamaba Betsabé. Y en ese instante, el hombre que había resistido años de persecución, que había perdonado a su enemigo mortal, que había escrito salmos de una pureza casi sobrenatural, sucumbió a la tentación más antigua y poderosa de todas. David preguntó quién era aquella mujer. Le dijeron que era la esposa de Urías, uno de sus guerreros más leales que en ese momento arriesgaba su vida en batalla por su rey. Y David la mandó llamar de todas formas. Página 7. Lo que siguió fue una cadena de decisiones que David jamás hubiera imaginado tomar. Una tras otra, como piedras que ruedan por una montaña, cada error arrastró consigo uno mayor, hasta que la avalancha era imposible de detener. Betsabé quedó embarazada. El pánico se apoderó del rey. No el pánico del guerrero ante la batalla, sino el pánico cobarde del hombre que ha traicionado su propia alma y teme las consecuencias. David, que había enfrentado gigantes con una honda y 5 piedras, ahora temblaba ante la verdad de su propio pecado. Intentó cubrirlo. Mandó llamar a Urías del frente de batalla con la excusa de darle noticias de la guerra. Su plan era simple y retorcido. Urías regresaría a casa, estaría con su esposa, y el embarazo podría atribuirse al marido legítimo. Pero Urías era un hombre de honor tan extraordinario que su lealtad se convirtió en el espejo más cruel que David jamás enfrentaría. ¿Cómo puedo ir a mi casa a comer, beber y dormir con mi esposa?, preguntó Urías con una dignidad que cortaba como espada, mientras el arca del Señor y los ejércitos de Israel acampan en campo abierto. No haré tal cosa, mi señor. Urías durmió en la entrada del palacio, negándose a gozar de los placeres del hogar mientras sus compañeros luchaban. Ni siquiera el vino que David le ofreció para embriagarlo y debilitar su resolución doblegó su integridad. David contempló a Urías durmiendo en el suelo del palacio y sintió algo que pocas veces había sentido: vergüenza absoluta. Porque aquí estaba un hombre común, un soldado, viviendo con mayor integridad que el rey ungido de Israel. Urías, sin saberlo, estaba acusando a David con cada acto de su noble carácter. Y David, incapaz de soportar ese espejo, tomó la decisión más oscura de su vida. Escribió una carta al general Joab, comandante de sus ejércitos. Y en esa carta, con su propia mano real, David firmó la sentencia de muerte de Urías.
Pongan a Urías en el frente de la batalla más intensa, y luego retírense de él para que sea herido y muera. Le entregó la carta al propio Urías para que la llevara. El hombre honesto cargó su propia sentencia de muerte sin saberlo, en un acto de lealtad ciega que haría llorar a las piedras. Urías murió en batalla tal como David había ordenado. Cuando la noticia llegó al palacio, David sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Había cruzado una línea que nunca podría descruzar. El hombre que había perdonado a Saúl, su peor enemigo, había mandado matar a Urías, uno de sus mejores amigos. El rey que escribía salmos de justicia divina había cometido la más flagrante injusticia humana. Betsabé guardó luto por su esposo. Y cuando el luto terminó, David la tomó como esposa. El palacio siguió funcionando. Los coros seguían cantando. Los salmos seguían resonando en el templo. Pero algo había muerto en el interior de David. Una luz se había apagado. Y aunque nadie en el reino lo sabía todavía, el cielo guardaba silencio. El Creador, que había hablado tan íntimamente con David bajo las estrellas de Belén, parecía haberse alejado. Meses pasaron en ese silencio terrible. El bebé que Betsabé esperaba llegó al mundo. Y fue entonces cuando un hombre se presentó ante el rey. Se llamaba Natán. Era profeta. Y venía con una historia. Página 8. Natán era un hombre pequeño de estatura, con ojos que parecían ver a través de las paredes y una voz que tenía el peso peculiar de quien habla no por cuenta propia sino por cuenta de alguien mucho más grande. No era un profeta de espectáculos dramáticos ni de señales sobrenaturales. Era un profeta de palabras precisas, quirúrgicas, que encontraban exactamente el lugar donde más dolían. Entró a la sala del trono sin ceremonia excesiva y se inclinó ante David con el respeto debido. Pero sus ojos, aquellos ojos penetrantes, no se inclinaron junto con su cuerpo. Permanecieron fijos en el rey con una intensidad que hizo que David se moviera incómodo en su trono. «Mi señor», comenzó Natán con voz tranquila, «he venido a pedirte justicia en un asunto que me turba profundamente». David se irguió con la autoridad de rey. «Habla. Haré justicia». Natán asintió lentamente y comenzó su relato. En una ciudad había dos hombres. Uno era rico, poseía grandes rebaños de ovejas y vacas, más de lo que podía contar. El otro era pobre y no tenía nada, absolutamente nada, excepto una pequeña oveja que había comprado y criado con sus propias manos. La oveja creció con él y con sus hijos. Comía de su mismo plato, bebía de su mismo vaso, dormía en sus brazos. Era como una hija para él. David escuchaba con la expresión relajada del juez imparcial. Varios de sus consejeros y cortesanos también prestaban atención. Natán continuó: un día, llegó un viajero a la casa del hombre rico. Y el rico, en lugar de tomar una de sus propias ovejas para preparar un banquete para su huésped, tomó la única oveja del hombre pobre y la mató para alimentar al visitante. El silencio en la sala del trono fue instantáneo y absoluto. Y entonces David explotó. Se levantó de su trono con el fuego de la indignación encendido en sus ojos. Su voz retumbó en las paredes de piedra con la furia de un juez que ha escuchado la peor de las injusticias. Juro por el Señor viviente que el hombre que hizo esto merece la muerte. Pagará 4 veces el valor de esa oveja por haber hecho tal cosa y por no haber tenido compasión. Las palabras de David llenaron la sala con su autoridad real. Los cortesanos asintieron. Era una sentencia justa, severa, impecable. Natán no se movió. No parpadeó. No tembló ante la furia del rey. Levantó lentamente su dedo y lo apuntó directamente al pecho de David. Y entonces pronunció las 2 palabras más devastadoras que jamás habían resonado en aquel palacio. «Tú eres ese hombre». El tiempo se detuvo. David sintió como si aquellas 3 palabras fueran una espada que atravesaba su pecho, su estómago, su alma entera. El rey que acababa de pronunciar sentencia de muerte sobre un hombre imaginario acababa de pronunciarla sobre sí mismo. Natán continuó, y sus palabras eran ahora como un río desbordado que no podía detenerse. El Señor te dio el reino, las riquezas, las mujeres, todo. Y si hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Mataste a Urías con la espada de los amonitas y tomaste a su esposa como tuya. La sala estaba tan silenciosa que podía escucharse la respiración de cada persona presente. David bajó lentamente de su trono. Se arrodilló en el suelo frío de piedra. Y de su boca brotaron las palabras más honestas, más crudas, más absolutamente vulnerables que jamás pronunciaría un rey ante su corte. «He pecado contra el Señor».
No hubo excusas. No hubo justificaciones. No hubo intentos de minimizar lo que había hecho. Solo esas 5 palabras, pronunciadas desde las profundidades de un alma destrozada por el peso de su propia culpa. Aquella noche, David tomó su arpa con manos temblorosas. Y escribió el salmo que muchos consideran el más profundo, el más humano, el más universalmente verdadero de todos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Página 9. El perdón llegó. Pero las consecuencias no desaparecieron. Natán, antes de retirarse de la sala del trono, pronunció una última palabra profética que David grabó en su corazón como una cicatriz permanente. El Señor ha perdonado tu pecado. No morirás. Pero la espada no se apartará jamás de tu casa. David comprendió en ese momento algo que cambiaría para siempre su comprensión de la justicia divina. El perdón no elimina las consecuencias. El Creador podía limpiar el alma, pero las heridas causadas en otros dejaban ecos que resonarían a través del tiempo. Era una verdad dura, brutal, completamente honesta. Y los ecos comenzaron casi de inmediato. El bebé que Betsabé había dado a luz enfermó gravemente. David, destrozado por la culpa y el amor simultáneos, pasó 7 días postrado en el suelo ayunando y orando. Sus siervos intentaban levantarlo, ofrecerle comida, convencerlo de que descansara. Pero David permanecía inmóvil, llorando en silencio, escribiendo fragmentos de salmos que jamás terminaría porque el dolor era demasiado fresco para encontrar forma poética. Oraba con una intensidad que hacía temblar a quienes lo observaban. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Al 7º día, el bebé murió. Los siervos temían decírselo a David. Se preguntaban entre ellos en voz baja, si cuando el niño estaba vivo no podíamos convencerlo de comer ni levantarse, ¿qué hará ahora que está muerto? Podría hacerse daño. Pero David, con esa intuición extraordinaria que caracterizaba su alma, notó los susurros y las miradas esquivas. Se incorporó del suelo lentamente, con los huesos doloridos de días en posición de súplica, y preguntó directamente: ¿Ha muerto el niño? Sus siervos respondieron con la cabeza gacha: sí, mi señor. Lo que ocurrió a continuación dejó a toda la corte absolutamente perpleja. David se levantó. Se lavó. Se ungió. Se cambió de ropa. Fue al templo y adoró. Luego regresó al palacio y pidió que le trajeran comida. Y comió. Sus siervos lo miraban sin entender. ¿Qué significa esto?, se preguntaban. Cuando el niño estaba vivo ayunabas y lloraba, y ahora que ha muerto te levantas y comes. David los miró con unos ojos que habían visto demasiado como para fingir que no comprendían el dolor, pero que también habían visto suficiente como para no sucumbir a él para siempre. Mientras el niño vivía, explicó con una calma sobrenatural, ayunaba y lloraba porque pensaba: quizás el Señor tenga misericordia y el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Acaso puedo hacer que regrese? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. En esas palabras sencillas estaba contenida una teología completa sobre el dolor, la esperanza y la eternidad. David no negaba su sufrimiento. No fingía que todo estaba bien. Pero tampoco permitía que el dolor lo paralizara indefinidamente. Sabía que existía un lugar más allá de esta vida donde los reencuentros eran posibles. Fue entonces cuando David se acercó a Betsabé, la mujer que había sido víctima de su poder, que había perdido a su primer esposo por causa suya y ahora a su primer hijo, estaba destrozada. David la abrazó en silencio, sin palabras que pudieran justificar lo que había ocurrido, simplemente presente en el dolor compartido. Y de esa unión nacería más adelante un hijo que se convertiría en el hombre más sabio de la historia, Salomón. Pero antes de que llegara esa esperanza, las profecías de Natán comenzaron a cumplirse con una precisión que helaría la sangre. Porque dentro del propio palacio de David, en las habitaciones de sus propios hijos, se gestaban tragedias que harían que las persecuciones de Saúl parecieran casi simples. La espada que Natán había profetizado no venía de afuera. Venía de adentro. Venía de la sangre de su propia sangre. Página 10. El palacio de David era un universo en sí mismo. Corredores infinitos, jardines perfumados, salones donde el mármol reflejaba la luz de 1000 antorchas. Pero detrás de esa magnificencia arquitectónica se escondía algo que ningún salmo podía embellecer: la complejidad devastadora de una familia rota.
David tenía muchos hijos de muchas esposas. Y entre ellos, las rivalidades, los celos y las ambiciones crecían como maleza entre piedras. El rey que había gobernado ejércitos con maestría era incapaz de gobernar su propio hogar. Era la paradoja más cruel de su existencia. El hombre que escribía sobre la justicia divina era ciego ante las injusticias que ocurrían bajo su propio techo. El primero de los golpes llegó a través de su hijo Amnón. Amnón era el primogénito de David, heredero aparente del trono. Era apuesto, carismático y absolutamente corrompido por el privilegio de ser el hijo favorito del rey más poderoso de la región. Tenía todo lo que un hombre podía desear, pero como todos los que tienen demasiado sin haber luchado por ello, siempre quería lo que no podía tener. Y lo que no podía tener era su propia hermana Tamar. Lo que Amnón le hizo a Tamar fue un crimen que sacudió los cimientos del palacio real. Un crimen que David, paralizado por su propia culpa y por el amor ciego que sentía por su primogénito, no supo castigar con la severidad que merecía. El rey que había condenado con furia al hombre rico de la parábola de Natán no encontró esa misma furia cuando el criminal era su propio hijo. Y ese silencio cobarde tendría consecuencias catastróficas. Absalón, otro hijo de David y hermano de Tamar, observó todo con ojos que ardían de indignación y dolor. Era el más hermoso de todos los hijos de David, con una melena de cabello negro que era legendaria en todo el reino. Pero detrás de esa belleza exterior vivía un alma que la injusticia había transformado lentamente en algo frío y calculador. Absalón esperó 2 años completos. 2 años de silencio, de aparente calma, de sonrisas en la corte que ocultaban un plan meticulosamente elaborado. Y entonces invitó a todos los hijos del rey a un banquete. En aquel banquete, cuando el vino había calentado los ánimos y adormecido los reflejos, los siervos de Absalón mataron a Amnón. El mensaje era claro: si el rey no hace justicia, el hijo la hará. Cuando David recibió la noticia, cayó al suelo y se desgarró las vestiduras. El dolor de un padre ante la muerte de un hijo, multiplicado por la culpa de saber que su propio silencio había plantado las semillas de esta tragedia. Lloraba a Amnón, el muerto. Pero también lloraba a Absalón, el asesino, que había huido al exilio. Porque David amaba a Absalón con una intensidad que desafiaba toda lógica racional. Lo amaba a pesar de todo, o quizás precisamente porque en Absalón veía reflejado algo de sí mismo, la misma pasión desbordada, la misma incapacidad de soportar la injusticia, el mismo fuego que podía calentar o quemar dependiendo de cómo se canalizara. Durante 3 años, Absalón vivió en el exilio. Y durante 3 años, David lo extrañó con una intensidad que sus consejeros encontraban perturbadora. Finalmente, permitió que su hijo regresara a Jerusalén. Pero no lo recibió en el palacio. No lo besó. No habló con él. Absalón interpretó este gesto ambiguo como lo que probablemente era: un padre que amaba pero no sabía cómo amar bien. Un rey que perdonaba a medias, que abría la puerta pero no del todo, que decía te quiero con sus acciones pero te rechazo con su distancia. Y ese amor a medias fue suficiente para transformar la admiración de Absalón en algo completamente diferente. En traición. Absalón comenzó a levantarse temprano cada mañana y sentarse junto a las puertas de la ciudad. Cuando alguien llegaba con una disputa para presentar ante el rey, Absalón lo interceptaba. Escuchaba su caso con atención genuina, asentía con comprensión, y entonces decía lo que todos querían escuchar. Tu causa es justa y recta, pero el rey no tiene a nadie designado para escucharte. Si yo fuera juez en este país, haría justicia para todos. Así, con paciencia de cazador y carisma de poeta heredado de su padre, Absalón fue robando los corazones del pueblo de Israel. 4 años duró esta campaña silenciosa. 4 años construyendo una base de poder que David, absorto en los asuntos del reino y en sus salmos matutinos, no supo ver. Hasta que fue demasiado tarde.